No que, Víctor, no que, ok. Ah, listo, sí, no la llamé. No, sí, yo llamé a Paola no a Paula. Ah, profe, la raya suya, mija. Bueno, muchachos, esta es la clase de sistemas operativos del 3 de abril de 2020. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Dígame, Santiago, ¿qué pasó, Santi? Sí, Santiago, esas diapositivas están en Moodle, hasta hasta donde las he subido están ahí. Voy a revisar de todas maneras, a ver qué pasó. Voy a mirar, déjenme, yo miro un momentico qué pasó con las diapositivas en Moodle, porque no están mostrándose. No sé qué sucedió ahí. Déjenme, ya miro. Perdón. A ver qué sucedió. Bueno, revisen por favor si ya están ahí. Actualicen. Está en el capítulo de entrada-salida. Yo creo que ya ahí deben estarlas viendo. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, tenemos, vamos a mirar la introducción. Vamos a hacer dos grupos de diapositivas. Esta primera para hacer una pequeña introducción y una diapositiva que nos va a profundizar un poquito más en la segunda parte. Entonces tengo caracterización de los dispositivos, la introducción, que es cómo es la arquitectura de entrada-salida, la interfaz de aplicaciones, hablar un poquito de almacenamiento secundario. Eso del terminal no lo vamos a ver, es un poquito viejo, ¿no? Pero la red sí lo vamos a revisar, entre otros dispositivos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Esta es un dibujo un poquito burdo, pero muy interesante de lo que es un sistema de cómputo en general y obviamente haciendo énfasis en cuáles son los dispositivos de entrada-salida. Permítame un momento, yo miro a ver. Yo sé que no me están viendo el mouse, entonces quiero como tener algo para señalar, pero no me deja. Aquí arriba, ya me acordé, está por acá. No, tampoco este. Este fue el que encontramos la vez pasada, ¿cierto? Este puntico. Ah, pues este es el texto, ¿no? Es este. Ese era el que teníamos, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos, eh, tenemos aquí varios dispositivos. Tenemos, por ejemplo, este dispositivo que es la impresora, tenemos este que es el monitor, tenemos los dispositivos como discos, cintas, el módem, tenemos otros, ojo, dispositivos de entrada, salida también son las tarjetas de red, porque por ahí entra y sale información. Ya vamos a profundizar un poquito en eso. Y los dispositivos de entrada como el ratón, el teclado, el lápiz óptico, eh, también la cámara. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de dispositivos de entrada-salida son dispositivos de hardware que nos permiten interactuar con el sistema operativo y permiten recibir datos y permiten también mostrar datos o enviar datos desde y hacia el sistema operativo. Listo, eso es lo que significa. Bueno, ahora, eh, ¿qué tenemos acá? Entonces, primero vamos a clasificar los dispositivos en general. Entonces, todos estos dispositivos se pueden agrupar en tres grandes grupos. Tenemos acá periféricos, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de comunicaciones. Entonces, se les llama periféricos, ojo, porque cuando algo está periférico, la palabra periférico significa alrededor de, ¿sí? Y en este caso lo que estamos diciendo es que está alrededor de los usuarios, ¿sí? Los usuarios. Entonces, por eso se les llama periféricos. Entonces, es lo que permite la comunicación de manera directa entre usuarios y la computadora. ¿Quiénes se incluyen ahí?
los que proporcionan la interfaz del usuario, es decir, el monitor, por ejemplo, que sería dispositivos, los monitores ahora ya son de entrada y salida, ya son táctiles algunos, el teclado, el ratón, los lápiz ópticos, y hay unos de salida también como las impresoras, como les decía, y la pantalla. ¿Listo? Entonces, esos serían los que llamamos periféricos. ¿Listo? Los que llamamos periféricos. ¿Quién entró ahí, muchachos? A ver, no alcancé a ver. Bueno, no vi quién entró. Listo. Bueno, entonces, eso es lo que llamamos periféricos. Segundo, los dispositivos de almacenamiento. Entonces se usan para proporcionar almacenamiento no volátil de datos y memoria. Ojo, no volátil, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la información cuando se guarda y cuando se le quita la corriente eléctrica, los datos no se van a borrar. Listo, no se van a borrar. ¿Cuál es la función primordial? Es abastecer de datos y almacenamiento a los programas. Listo, esa es la función primordial de los dispositivos de almacenamiento para que se ejecuten en la UCP, no, en la CPU, esto es CPU, muchachos. Listo, en la CPU. En la CPU. Según su capacidad en media 3, se pueden dividir en almacenamiento secundario, ¿sí? Que pueden ser discos o disquetes o memorias, ¿sí? En este caso son memorias. Y terciarios pueden ser cintas y sistemas de archivo terciarios. ¿Listo? Y los dispositivos de comunicaciones que nos permiten conectar con otras computadoras, básicamente son dos, el módem y las tarjetas de interfaz de red. ¿Listo? Ahora el módem pues ya está un poquito descontinuado, ya ahorita lo único que hacemos es utilizar las tarjetas de interfaz de red y el módem ya viene externo, es el que llega con cable coaxial a sus casas y desde ahí ya se distribuye, que en este caso ya dejó de ser un módem, sino que se convirtió en un router. Hace muchos años ya esos dispositivos dejaron de ser simplemente receptores de información, sino que hacen más funciones de red, pues que no cabe en esta clase, tendrán que verla en otra clase. Listo, entonces la clasificación de los dispositivos de entrada-salida se divide en general en tres. Listo, en tres. Bueno, sigamos mirando. ¿Cuál es el gran problema de los dispositivos de entrada-salida? Ojo, el gran problema es que son lentos, son muy lentos. ¿Comparado con qué? Con la memoria RAM, porque la memoria RAM tiene, yo creo que esto ya es inclusive es de picosegundos, ¿cierto? Femtosegundos, es decir, mucho más pequeño que los nanosegundos. Y los dispositivos de entrada-salida trabajan en milisegundos. Entonces, compara la velocidad de procesamiento, de acceso a los datos a través de los dispositivos de entrada-salida es muy pequeña comparada con los dispositivos, con la RAM. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Esta diferencia de velocidad de acceso, ¿sí? Y como ya cada vez, y eso lo están viviendo ustedes, hay mucha más interacción con los dispositivos de entrada-salida, entonces es muy importante estudiar esto que vamos a mirar, porque los dispositivos de entrada-salida son un cuello de botella muy importante en los sistemas de computación. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Los sistemas operativos dedican un gran esfuerzo a optimizar esos mecanismos de entrada-salida. ¿Listo? Entonces miremos en función de las funciones del sistema, pues podemos revisar cómo es que interactúan los dispositivos de entrada-salida con el sistema operativo. ¿Listo? Entonces lo primero es que para manejar el sistema operativo ofrece una visión lógica simplificada de los mismos, ¿sí? Para que pueda ser usado por componentes del sistema operativo, que pueda usar inclusive ser usado por nosotros. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Básicamente controla, ojo, el sistema operativo es el que controla el funcionamiento de todos los dispositivos de entrada-salida. Eso lo dijimos al principio de las clases, cuando dijimos que el sistema operativo es el que controla todo lo que tiene que ver con hardware, ¿sí? Bueno, ¿y qué objetivos tiene? Primero, pues que el manejo sea fácil. Entonces, ¿qué hace? Ofrecer una interfaz entre los dispositivos y el resto del sistema para que sea sencilla de utilizar. Pregunta del millón, muchachos, ¿qué es una interfaz? ¿Alguien sabe o no? En este contexto, por favor díganme, escríbanme o háblenme.
¿Qué sería una interfaz? Dice, una interfaz entre los dispositivos y el resto del sistema para que sea sencilla y fácil de utilizar. ¿Qué es una interfaz, muchachos? Alguien que me diga. Bueno, esa es una definición de interfaz, gracias Santiago. Es un entorno gráfico. Comunica de forma fácil y sencilla al usuario con la máquina, profe. Puede ser también, eso es en el entorno gráfico, pero en este caso, cuando estamos hablando de interfaces, estamos hablando de un Es conjunto como una de estructura, métodos. ¿no? ¿Cómo? Como una estructura, ¿no? Más o menos. Cuando hablamos de una interfaz, en este caso a nivel de programación, ya no de interfaz gráfica, estamos hablando de un conjunto de métodos, una API, que ya lo habíamos dicho, ¿sí? Recuerden que API significa Application Program Interface, es un interfaz de programación, de aplicación, que simplemente es un conjunto de funciones, un conjunto de métodos que nos permite eh, interactuar entre un programa y los dispositivos de entrada-salida. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? El sistema operativo le dice, vea, utilice este conjunto de funciones para poder interactuar con los dispositivos de entrada-salida. ¿Listo? Y yo ya me encargo de manejarlo a nivel de máquina. Usted simplemente utiliza unas funciones y unos métodos. Ejemplo, los discos duros. Nosotros, para acceder a los archivos del disco, utilizamos funciones que ya traen los lenguajes de programación y la mayoría ya lo ha hecho. Para abrir, para leer, para recorrer un archivo, ¿cierto? Para mirar las características. Ese conjunto, esa librería de archivos es una interfaz. ¿Por qué? Interfaz es lo que permite conectar una cosa con otra. No solamente hablamos de la parte gráfica. ¿Listo? Bueno, segundo objetivo es optimizar la entrada-salida del sistema. ¿Qué hace? Proporciona mecanismos de incremento de prestaciones donde sea necesario. Incremento de prestaciones es simplemente saber dónde se deben prestar los dispositivos y quién los debe utilizar en cada momento. Listo. Tercero, proporciona dispositivos virtuales. ¿Sí? Es decir, físicamente no están, pero los simula. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder hacer la interacción entre ese sistema de entrada-salida y el sistema operativo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante hoy. Esto quiere decir que yo le doy un nombre, por ejemplo, al dispositivo, pero internamente, físicamente está ubicado en otra parte. Básicamente es eso. Y permite la conexión de dispositivos nuevos de entrada-salida con algo que se inventaron hace muchos años, que es el plug and play. ¿Alguien sabe qué es eso, muchachos? ¿Alguien que sabe qué es esto del mecanismo tipo plug and play? ¿Quién lo inventó? Pero ese no es el que reconoce los dispositivos solo o sea, con que solo lo enchufe, ya lo reconoce, ¿no? Exacto. ¿Qué es plug and play? Que básicamente usted conecta un dispositivo, casi siempre es por la USB, o cuando usted tiene oportunidad de abrir los computadores, pues usted lo conecta y él debería reconocerlo sin necesidad de reiniciar el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, eso traduce enchufar y conectar. Creo que eso, si no estoy mal, estoy buscando aquí, eso lo empezó, cuando yo lo vi por primera vez hace muchos años, lo hizo Windows, pero no sé si eso ya lo trae Linux, creo que no. Entonces, les explico un poquito cómo funcionaba hace unos 15, 20 años. Resulta que usted conectaba un dispositivo y él no funcionaba. Usted tenía que instalarle un programita adicional que se llama el controlador, es algo que vamos a ver ahora, y tenía que reiniciar siempre la máquina para poder que tomara el dispositivo. Y eso pasaba con cualquiera, tanto las tarjetas internas como algo externo, como una cámara, como un disco duro, etcétera, etcétera. Entonces no era tan sencillo como ahora. Ustedes ven en una era digital muy interesante donde no les toca hacer mucho esfuerzo, pero antes nos tocaba a nosotros mucho, inclusive nos tocaba aprender a compilar el núcleo del sistema operativo en Linux para poder que tomara, por ejemplo, un módem para conectarnos a internet. Era muy engorroso, la verdad, demasiado difícil. Bueno, sigamos. Vamos a la caracterización de los dispositivos de entrada-salida. Miremos en el modelo periférico, se distinguen dos elementos. ¿Listo?
periféricos o dispositivos de entrada-salida, ¿sí? ¿Cuáles son? Son elementos que se conectan a la unidad central de proceso a través de las unidades de entrada-salida. ¿Listo? Entonces, son esa parte mecánica, esa parte física que se conecta al computador. Por ejemplo, aquí lo que estamos hablando es si yo, por ejemplo, le voy a agregar una nueva tarjeta de video, pues yo hablo del computador y eso es como un circuito grande que yo tengo que conectar por allá en una ranura dentro del computador. A eso se refiere con esto. Y lo segundo es algo de lo que hablamos ahorita, que se llaman los controladores. ¿Listo? Entonces, un dispositivo de entrada-salida o periférico no va a funcionar sin que usted le instale este programita que se llama el controlador. Algunos de ustedes de pronto ya han tenido experiencia en sus propias máquinas cuando van a instalar algún periférico nuevo, ¿cierto? Entonces le dicen, no, que instale el controlador. Entonces, ¿de qué se encarga el controlador? Se encarga de hacer la transferencia de información entre la memoria principal y los periféricos. Sin el controlador no funciona absolutamente nada en un sistema operativo. ¿Listo? Bueno, entonces son ese componente electrónico con el cual se conecta y tiene una conexión allá adentro, una conexión al bus de la computadora y otra al dispositivo. Internamente tiene cables mecánicos. Bueno, miremos los controladores, ¿sí? Dicen que son muy variados, ¿sí? Casi como todos los dispositivos de entrada-salida. Por ejemplo, los del disco pueden controlar múltiples dispositivos. Los canales de entrada-salida incluyen su propia CPU. Entonces, miren, ojo, a veces incluyen su propia CPU y un bus para controlar y enviar las interrupciones de la CPU. Entonces, tiene su propia CPU y un bus de datos. Recuerden que un bus es un canal por donde corre la información dentro del computador. ¿Listo? En los discos duros, por ejemplo, ¿sí? se ha tratado de estandarizar. Ahí, el IDE era un tipo de controlador internamente dentro de los computadores, pero ya se utilizan más los SCSI, ¿cierto? Inclusive hay otros, ¿sí? Hay otros esquemas ahorita, se llama SCSI, realmente no es SCSI, no es SSI, ¿cierto? Y ahorita hay otro que se llama SATA, ¿sí? Entonces, el SCSI y el IDE todavía existen, pero ahorita ya se llaman, hay otros dentro de los discos duros, ya hay uno que se llama SATA, son controladores más nuevos, más rápidos, ¿sí? El IDE salió en el año 86, el IDE salió, el SCSI en el 86 también, el SCSI, y el SATA se llama Serial AT Attachment, que no está ahí en la presentación, pero lo tengan en cuenta, y salió en el año 2003. Listo, no, eso para hacerlo un poco más rápido, ¿sí? SATA ha ganado digamos, más popularidad que el IDE. Estos dispositivos IDE ya casi no existen. Los SCSI y los SATA son los que se utilizan ahorita, pero realmente ya no se utilizan SCSI ni IDE, sino el SATA. Listo. Entonces, el controlador es el componente más importante desde el punto de vista del sistema operativo, porque es la interfaz del dispositivo con el bus de la computadora y es el componente que se ve desde la CPU. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se programa? Pues a bajo nivel. ¿Qué quiere decir a muy bajo nivel? Que básicamente casi que se programa es con unos y ceros, ¿sí? Con unos y ceros para que la CPU tenga acceso a los registros del controlador y desde ahí él pueda manipular, ¿sí? Esas características definen al periférico y bueno, hay muchos controladores. Miremos cómo sería el ejercicio acá. Entonces, yo tengo aquí la memoria RAM. A ver si puedo señalar. Aquí. Aquí tengo la memoria RAM, ¿sí? Tengo la CPU, tengo los controladores de disco, ¿sí? Dentro del disco está el estado, el control y los datos. Tengo buses de expansión, es decir, ranuras donde yo puedo colocar más cositas, incluyendo los USB, y tengo un controlador gráfico para controlar la pantalla. ¿Listo? Bueno, miremos aquí en caliente. Si ustedes se van dentro del sistema operativo y colocan información del sistema, ¿sí? Si ustedes lo buscan, van a encontrar acá todos los recursos de hardware que tenemos, ¿sí? Entonces, mírenlo acá. Aquí, recuerden, información del sistema, arriba a la izquierda dice, información del sistema.
y aquí vamos a encontrar entrada-salida. Aquí están todos y el tipo de dispositivo, ¿listo? Aquí PCI Express, PCI es un tipo de conexión para las tarjetas. Bueno, el controlador de acceso directo a memoria, el programador de interrupciones, recursos de la placa base, temporizador del sistema, recursos de la placa base. Este es el estándar, este es el teclado, sí, mírenlo ahí, estándar, ahí lo reconoció, placa base, ACPI, aquí otra vez reconoció algo del teclado. Yo creo que son los dos teclados, yo tengo un teclado externo y tengo un teclado interno, el del portátil y yo tengo otro conectado, pueden ser esos dos. El del reloj, miren, aquí está también, está reconociendo el hardware del reloj, ¿sí? Controlador de acceso directo a memoria, placa base, los gráficos, mírenlos acá, los gráficos de este computador vienen integrados con el chip de la CPU, es un coso de gráficos Intel. Bueno, ¿qué más hay por acá raro? Bueno, PCI, esto es PCI, el adaptador de Wi-Fi, véalo acá, también está. El chipset, estos son controladores para el dispositivo donde viene la CPU, para el chip de la CPU. Bueno, y creo que ya acabó. Ya acabó. Aquí están todos, vea, todo lo que él toma, ¿sí? Aquí está el controlador del bus. Todo lo que él toma está aquí a la izquierda, donde acabo de señalar, en entrada-salida. Y ahí podemos ver toda la información del sistema. ¿Listo? Del sistema. Bueno, revisemos, sigamos mirando. Hay algo que se llama dispositivos de bloque o carácter que básicamente tienen acceso a nivel del bloque secuencial aleatorio. El bloque es una unidad de medida que se utiliza dentro de la memoria RAM. Pues no vamos a profundizar mucho porque no hemos visto todavía memoria RAM, pero lo vamos a ver después de entrada-salida, vamos a ver esa dentro de 15 días si Dios permite. ¿Listo? Bueno, ¿qué se puede hacer? Pues leer, escribir y buscar. Cuando se habla de entrada-salida directa, es que la CPU, el sistema operativo, escribe directamente en el dispositivo. ¿Listo? A veces, me adelanto un poquito en el tema, los sistemas operativos tipo Unix lo que hacen es administrar todos los dispositivos de entrada-salida como si fueran archivos. Entonces, uno en vez de escribir a la impresora, lo que hace uno es escribir como al archivo, a un archivo y él redirecciona después eso a la impresora. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los dispositivos de bloque? Los discos duros, Y hay otros que se llaman dispositivos de carácter. Básicamente aquí lo que hacen es que uno puede escribir carácter por carácter en ese dispositivo, ya no un bloque de bytes como lo tenemos acá, esto es un bloque de bytes, ¿sí? Sino que aquí escribimos caracteres, ¿listo? ¿Como cuáles? Las impresoras. Cuando nosotros vamos a escribir en impresoras, lo que le mandamos son caracteres especiales. Cuando son gráficos y eso, pues se mandan unos caracteres especiales, y si no, se mandan las letras para uno imprimir. Uno puede, muchachos, uno puede hacer programas en los lenguajes de programación que nosotros conocemos. Por ejemplo, C, en Java, creo que en Python también, uno puede hacer programas para que nuestro programa mande de manera directa a imprimir en una impresora. Sí, uno puede hacer eso con una API, con una interfaz que ya traen los lenguajes de programación. Entonces uno pudiera hacer un programa para que se conecte a la impresora e imprima de manera directa, sin necesidad de abrir Word, Excel o ni nada de eso. ¿Listo? Bueno, hay unos tipos de entrada-salida que se llaman programada, ¿sí? Entonces, cuando se transfiere información desde un periférico al procesador, se realiza con una instrucción que se llama instrucción de entrada-salida. ¿Quién es el responsable de extraer o enviar datos entre la memoria y el dispositivo? Es el procesador. Entonces tengan en cuenta eso. El procesador es el responsable de extraer o enviar datos entre la memoria y el controlador del dispositivo. ¿Listo? Entonces, el procesador se queda en espera, pues mientras se hace la transferencia entre la memoria y el controlador del dispositivo. ¿Listo? Bueno,
Se tiene que hacer un muestreo periódico de los dispositivos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cierto tiempo yo tengo que estar revisando si los dispositivos están bien o no, ¿sí? Si están bien o no. Entonces, ¿para qué? Para mirar si está listo, es decir, si se puede utilizar, si está ocupado o si de pronto hay algún error en la comunicación. ¿Listo? Bueno. ¿Qué ventaja hay? Pues no hay gasto de tiempo de gestión de interrupción. O sea, nosotros pudiéramos tener dos maneras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que el dispositivo de entrada-salida es una hamburguesa, así con papita bien rico, ¿cierto? La hamburguesa que nos comemos cada 8 días. Entonces, digamos que yo soy la CPU, yo soy la CPU y yo tengo que estar revisando, bueno, ¿será que esa hamburguesa está libre o se la están comiendo? ¿Será que se la están comiendo? Entonces voy a ir a mirar y miro, no, está libre o está ocupada o ya no está, no sabemos. Pero entonces yo estoy mirando cada ratico a ver si está o si no está, ¿cierto? Esa es una manera de manejar los dispositivos de entrada-salida. La otra manera es interrumpiendo. ¿Qué quiere decir interrumpiendo? Que en el momento en que yo la necesito, pues voy a ir a mirar si esa hamburguesa está ocupada y si está ocupada, básicamente se la quito de la mano al que la esté comiendo. Entonces, la interrupción siempre en los sistemas operativos, lo que hace es, por eso se llama interrupción, interrumpe lo que esté haciendo un proceso, yo tomo el recurso y luego se lo devuelvo. ¿Sí? Pero es mucho más difícil programar eso. ¿Listo? ¿Cuál es la desventaja de estar mirando cada ratico los dispositivos? Que consumen mucha CPU, ¿cierto? Son muchos dispositivos de entrada-salida en un sistema, pero y si yo me pongo a mirar cada uno, cada ratico, entonces voy a gastar mucho tiempo en estar mirando. ¿Listo? Bueno, ¿eso dónde se aplica? Pues en hardware que no soporte interrupciones. ¿Listo? En hardware que no soporte interrupciones. Ahora, la segunda manera, esta es la primera, que se llama entrada-salidas programada, ¿sí? Es decir, estoy revisando cada ratico, hago un muestreo periódico. La segunda es interrumpir a los que estén usando o si el dispositivo está usando, yo lo estoy interrumpiendo. ¿Listo? Ojo, entonces la clave está en esta primera frase. Dice, el procesador envía la orden de entrada-salida al controlador del dispositivo y no espera, ¿cierto? Él no espera. El procesador sigue haciendo otras tareas hasta que se interrumpe, ¿cierto? Entonces, en el anterior, el procesador se queda esperando siempre. No sé si aquí lo dice. Se queda esperando que el dispositivo responda. Acá no espera. Él se dedica a hacer otras cosas y ya cuando el controlador responda, pues le va a decir, vea, señor CPU, pare lo que está haciendo porque ya le voy a dar la respuesta que necesita. ¿Listo? Bueno, dentro de la CPU hay algo que se llama el gestor de interrupciones, que es el que se encarga de recibir y manejar la interrupción. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se procesan? Con lo que ustedes están programando en la prioridad, exactamente lo mismo. Se puede priorizar con FIFO, con prioridad, ¿sí? Dependiendo de la política que haya en ese momento, se manipulan las interrupciones. ¿Listo? Bueno. Los mecanismos de interrupción utilizan excepciones. ¿Listo? ¿Qué es una excepción? Es un código o es una acción que se realiza, ¿sí? Cuando hay una interrupción. Entonces, yo ejecuto un código después de que haya una interrupción, a eso le llamo una excepción. Los que manejan Java saben cómo es el ejercicio. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se manejarían las interrupciones? Las rutinas de interrupción tienen dos partes. Una genérica, una interrupción genérica y otra particular para el dispositivo. ¿Cómo sería la genérica? ¿Qué hace? Hace pues básicamente unos pasos, captura la interrupción, guarda el estado del procesador. Recuerden que cuando se genera una interrupción hay que guardar los datos y el código del programa anterior. ¿Listo? El código anterior, porque si no se va a perder todo el procesamiento de lo que llevaba. Cuando se genera una interrupción en el sistema operativo, como les dije ahorita, se quita de la CPU al proceso que la está utilizando. Entonces, para quitarlo hay que guardar lo que llevaba, porque si no se pierde lo que él había avanzado hasta ese momento. Luego se activa la
la rutina de manejo de interrupción, se le indica el planificador que debe poner lista para ejecutar una rutina particular. Pregunta, muchachos, ¿qué es el planificador en un sistema operativo? ¿De qué se encarga, muchachos? ¿Quién me dice? Ahí van estudiando para el parcial que vamos a hacer en 15 días. ¿Qué es el planificador, muchachos? Alguien que me diga. ¿Le Se da permiso durmieron. a cada proceso o qué? ¿Cómo, Juan Pablo? Le da permiso a cada proceso ¿Para qué? para ejecutar lo que le están solicitando. Sí. ¿Y en dónde se ejecuta? Ahí sí no sé. ¿Dónde se ejecutan todas las instrucciones, muchachos? Pues en el disco duro. No, En en el disco el, duro no. qué pena, en el sistema operativo. Kernel. No, no. Antes no ¿Dónde sé. se ejecutan? O sea, realmente dónde siempre se ejecuta una instrucción, muchachos. ¿Qué parte del sistema de cómputo? ¿Quién me dice? En la RAM no, se Mm, equivoca. No, ahí no se ejecuta. Ahí se guardan los datos, pero ahí no se ejecuta. ¿Dónde se ejecutan las cosas? Todos los procesos. En el Gracias, Tania. procesador. En En el el procesador. procesador, muy bien, en el procesador. Entonces recuerden esto, el planificador, ¿cierto? Es el que tiene el algoritmo de los que ustedes ya terminaron o los que están terminando el taller 7. El sistema operativo escoge alguno de esos y entonces el planificador es el que dice, bueno, saludemos a Cristel, muchachos. El planificador es el que dice, bueno, yo tengo una cola de listos, o sea, unos procesos que están listos para ser ejecutados, ¿sí? Y el planificador es el que escoge cuál es el que sigue para que use la CPU. El planificador es el que implementa sus algoritmos que ustedes hicieron en el taller 7, el que el sistema operativo utilice. ¿Listo? Bueno, después se desactiva la interrupción, luego se restaura el estado del procesador y se hace una sesión de control que es simplemente como un código para controlar la interrupción. ¿Listo? Bueno, miremos en la misma información del sistema, nosotros podemos ver algunos códigos de interrupciones que usan los controladores. Miremos, por ejemplo, acá, véalo, aquí está IRQs a la izquierda en la información del sistema. Si ustedes ven acá, a la izquierda, aquí estoy señalando a la izquierda, ¿sí? Acá a la izquierda, dice IRQ0, IRQ1, IRQ8, IRQ12. ¿Qué quiere decir ese numerito? Ese número es el número de interrupción que ejecuta cada uno de los componentes de hardware, de cada controlador que nosotros estamos manejando. Listo, mire. Cada uno de esos controladores tiene un número, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, entonces el sistema operativo sabe exactamente, acá abajo es lo que quería mirar. Sí, aquí está, por ejemplo, la interrupción del Wi-Fi, es ese número larguísimo, el de la tarjeta gráfica es ese número larguísimo, el de la USB, de los controladores USB, ese es el larguísimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, ese que tengo señalado, ¿cómo funciona? Usted conecta un dispositivo a la máquina a través de uno de los slots, de las ranuras que tenga USB, ¿cierto? Por ejemplo, conectar una cámara, usted la conecta. ¿Qué hace el sistema operativo? Inmediatamente recibe la interrupción. Es decir, el sistema operativo para cualquier proceso que se esté ejecutando en ese momento y lo que hace, y ustedes lo han visto, eso es casi automático, ustedes conectan un dispositivo de entrada-salida a través de la USB e inmediatamente él procesa y empieza a buscar los controladores. Y entonces le dice si sí se pudo instalar o si le dice que no, que busque cuál es el controlador. Entonces, ¿qué sucede? Pues él manda este número larguísimo que hay ahí a la izquierda y el sistema operativo ya sabe que ese número larguísimo, con esta tabla que estamos viendo acá, ya sabe a qué controlador le está pidiendo la interrupción y dependiendo de la planificación, pues él le quita o no le quita el tiempo a otro proceso. Miren acá abajo lo que yo les decía, el SATA. SATA es uno de los controladores que se tienen para conectar discos a cualquier computador. Ya no se utiliza casi ni el IDE ni el SCSI, sino el SATA. Es el SATA. Listo. Este es para leer tarjeticas. Yo tengo aquí una ranura para leer tarjetas de especiales de cámaras fotográficas, pero eso ya casi no se utiliza. ¿Sí?
Bueno, aquí está el adaptador de Wi-Fi, ¿sí? Bueno, sigamos mirando. Bueno, hay unos dispositivos digamos, llamadas o envío y recepción de información de los dispositivos de entrada-salida que son bloqueantes y otros que son no bloqueantes. Listo. ¿Qué quiere decir? Que una llamada es una función que ejecuta leer o escribir sobre un dispositivo de entrada-salida, que sea bloqueante, que los procesos quedan suspendidos hasta que la entrada-salida termina. Listo. Entonces, cuando hablamos de una llamada bloqueante a los dispositivos de entrada-salida, es que todo queda suspendido hasta que la entrada-salida termine. Entonces es muy fácil de usar, muy fácil de programar, ¿cierto? Pero hay algo que es insuficiente porque se nos queda esperando el programa hasta que y si el dispositivo de entrada-salida se queda bloqueado, pues se queda bloqueado todo el programa. ¿Listo? Por ejemplo, hay unas funciones que se llaman read y write sobre el estándar POSIX, que es la programación sobre Unix y Linux, que con esto yo puedo leer y escribir sobre cualquier dispositivo de entrada-salida. ¿Listo? Sobre cualquier dispositivo de entrada-salida. Y las llamadas no bloqueantes, que básicamente después de llamar al dispositivo de entrada-salida, vuelve inmediatamente. De una vuelve y llega. ¿Listo? Bueno, se pueden implementar en este caso los hilos, en las llamadas no bloqueantes, vuelve rápidamente el estado de la operación, ¿sí? Y es muy difícil de programar, ¿por qué? Porque usted hace la llamada al dispositivo de entrada-salida, el programa sigue trabajando, y cuando el dispositivo de entrada-salida interrumpe, lo que yo les decía, interrumpe lo que el proceso está haciendo, hay que guardar los datos de las variables, de todos los cálculos que haya hecho, y hay que retomar o hay que tomar esa entrada-salida. ¿Listo? Bueno, sigamos. Hay otra manera de escribir en los dispositivos de entrada-salida que es el acceso directo a memoria, ¿sí? ¿Cuándo se hace acceso directo a memoria o cuándo se necesita? Cuando hay grandes bloques de datos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que es directo a la memoria? Que la CPU transfiere directamente los datos del dispositivo de entrada a la memoria. ¿Listo? Recuerden que hay dos espacios de memoria en el sistema operativo. Bueno, todavía no hemos visto la teoría de la administración de memoria, pero se las adelanto. Para administrar la memoria RAM se utilizan dos espacios. El espacio que va a utilizar el usuario con todos sus programas, que se llama el espacio de memoria del usuario, y el espacio que va a utilizar el sistema operativo, que es el del núcleo. En teoría, muchachos, estos dos espacios no se pueden tocar. ¿Listo? Los del usuario son para el usuario, para nosotros cuando abrimos nuestros programas, y las del núcleo son para el núcleo, para que él haga lo que tiene que hacer dentro del sistema operativo. ¿Listo? Entonces, esto es muy bueno porque es más rápido, ¿cierto? Es decir, la CPU no guarda información, sino que transfiere los datos directamente de entre los dispositivos de entrada-salida y la memoria, ¿cierto? Siempre lo hace. ¿Cómo funciona el DMA? Mírenlo acá. Aquí tengo el disco. Aquí tengo la memoria, ¿sí? Aquí tengo una petición del DMA, que tengo la contador, dirección y datos, eso es lo que siempre se tiene para el disco. Se acepta la llamada DMA, ¿sí? Se genera una interrupción y se hace la operación de lectura y escritura. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿qué sucede, señor? una pregunta, ahora que está explicando cómo se divide la memoria de RAM, no sé si la respuesta sea obvia, pero entonces un ID, cuando uno hace un programa y le pide espacio de memoria en la RAM al computador, ¿dónde saca ese espacio de memoria? ¿Del usuario o del kernel? No, es una buena pregunta. Siempre, en ese sentido, siempre es del usuario. ¿Listo? Siempre es del usuario. Ah, listo, pues. Siempre es del usuario. Entonces, para que tengan en cuenta, el único que puede acceder al sistema al espacio del núcleo es el mismo programa sistema operativo, nadie más. Nosotros no tenemos acceso a nivel de programación. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué tiene el controlador por dentro? Tiene una lógica de control, tiene una dirección, que es donde está guardando la información, tiene un contador,
se necesita saber cuántos espacios de memoria hay guardados allá y un registro de los datos. ¿Sí? ¿Que de dónde salen? Salen del disco duro. Entonces, el acceso directo a memoria, como ven acá, ¿sí? La CPU lo que está haciendo es simplemente, a través de este bus del sistema, mueve información entre la memoria y el controlador. ¿Listo? Para que sea mucho más rápido. Por eso se llama acceso directo a memoria. Entonces no lo pasa por ningún intermediario. ¿Cuáles serían los pasos? Primero, se programa la entrada-salida, se le dice al controlador cuál es la operación y los datos a transferir. ¿Listo? ¿El controlador qué hace? Contesta y dice, no, listo, vamos a transferir esa información sin problema. ¿Qué hace el controlador? Le ordena al dispositivo que lea la operación de lectura. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de un disco, este sería el dispositivo que haga la operación de lectura, ¿sí? Internamente. Y cuando los datos están listos, el control copia la posición de memoria que tiene sus registros y va incrementando esa memoria para mirar si los datos, y va decrementando esos datos pendientes de transferir. Entonces se repiten varias veces, va leyendo hasta que termina de leer todo, y cuando el registro del contador está en cero, es decir, cuando este contador ya llega a cero es porque se leyeron todos los datos, y en ese momento lo que hace el controlador es interrumpir a la CPU para indicar que la DMA ha terminado. Entonces, ¿esto en qué se diferencia del resto de procesos? ¿Sí? Miren que en todos estos pasos que tenemos acá, nunca, ojo muchachos, nunca la CPU tuvo nada que ver ahí, ¿cierto? Simplemente la CPU se utiliza al final. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el controlador es el que hace todo el trabajo, hasta aquí estos pasos, hace todo el trabajo, lee la información, y cuando ya la tiene lista, le dice a la CPU, venga, por favor, ¿cierto? La DMA ya ha terminado. Entonces, la CPU no tiene nada que hacer, simplemente la CPU da como ese primer permiso, y el controlador es el que va escribiendo en la memoria RAM de manera directa. ¿Y a qué pedazo de la memoria RAM? Pues al proceso que está pidiendo. Siempre es un proceso el que pide los datos de un dispositivo de entrada-salida. La CPU solo se da cuenta cuando termina. ¿Listo? Entonces el controlador le dice en qué momento termina la operación de acceso directo a memoria. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer una pausa ahí, muchachos. ¿Alguna duda, algún comentario de cómo funcionan los dispositivos de entrada-salida en esto que hemos visto hasta ahora? Escríbanme porfa, si sí, si no. ¿Cómo van ahí? No, Por ahora bien, no, profe. Hasta ahora sencillo, más sencillo que los temas anteriores. pues la verdad Uf. sí. Bueno, listo. Voy a tener la grabación. Uy, sí, profe, mucho